capítulo 2 quizás, y luego vamos a ver un ejemplo de nuestro Señor Jesús. Van a ser como unas 6 enseñanzas de esto, así que no se las pierda, vea los videos y practíquelo, ¿sí? Usted escudriñe más. Vamos a Eclesiastés capítulo 2 solo para que demos una saboreadita de lo que implica agradar a Dios. ¿Estamos? Vamos a leer en el versículo 26. Pero antes de leer, diga conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Eclesiastés 2:26 dice: porque al hombre que le agrada, o sea, que agrada a Dios, dice, Dios le da, léalo en voz alta, sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En una de estas vamos a explicar este versículo y por qué dice que es vanidad y aflicción de espíritu, pero Dios recompensa grandemente a quien le agrada. Creo que nuestra vida tiene que enfocarse en agradar a Dios. Eso es lo más sabio que podemos hacer, enfocar nuestra vida en agradar a Dios, y obtenemos varios beneficios, como menciona acá. Quizás los veamos de una vez. Por ejemplo, dice que el hombre que agrada a Dios, o el hombre que camina rectamente delante de Dios, dice que Dios le da 3 cosas, ¿sí? Para empezar, sabiduría, le da conocimiento, y recuérdense que el conocimiento es clave. De hecho, en Oseas dice que por falta de conocimiento el pueblo de Dios sufre, ¿sí? O está en miseria. Entonces el conocimiento y no habla de un conocimiento teórico nada más, habla de un conocimiento de experiencia, habla de entendimiento, habla del el que podamos saber el por qué y para qué hacer las cosas que Dios pide. Entonces Dios da sabiduría, da conocimiento, ese conocimiento que viene de arriba, y también nos da gozo. O sea, el gozo siempre, cuando agradamos a Dios, una de las características es que Él siempre nos va a dar gozo. ¿Sí? Siempre vamos a tener ese gozo en nuestro corazón, pase lo que pase. Y Él promete dar sabiduría, ciencia y gozo al que le agrada. Y también pues hay una advertencia, porque dice que al pecador o al transgresor de sus mandamientos da el trabajo de recoger o de cosechar y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Entonces la pregunta sería: ¿de qué lado queremos estar? Y luego dice que también esto es vanidad y aflicción de espíritu, pero es en relación a que el hecho de que los pecadores recojan, amontonen, y obviamente aquí está hablando de asuntos naturales, de asuntos materiales, recogen, amontonan para dárselo al que agrada a Dios. Esta palabra vanidad es transitorio, o sea, esto también es temporal, es transitorio. En otras palabras, aquí nos advierte: miren, no pongan tanto su mirada en que Dios va a hacer que otro recoja y amontone, sino que pongamos nuestro corazón en la sabiduría, en el conocimiento y en el gozo que viene de arriba, que Él nos da, porque eso permanece para siempre, ¿sí? Lo que viene por añadidura, que dice en esta parte que el pecador recoge y amontona, hablando de cosas materiales, eso es transitorio, eso es temporal, y si nos descuidamos, no nos daremos cuenta que eso es también vano y trae aflicción de espíritu, trae afanes. O sea, nuestra mirada no tiene que estar en eso. ¿Estamos? Esa es una añadidura que Dios da. Entonces vale la pena aprender a agradar a Dios, y vamos a estar orando para que cada uno de nosotros de verdad tenga el deseo de agradar a Dios. Mire, realmente el que aprende a agradar a Dios, se lo voy a poner así, quizás no pueda, aunque no se tenga revelación de los misterios del reino de Dios, aunque no sepamos incluso, no seamos teólogos o sepamos mucho de Biblia, pero el que aprende a agradar a Dios está hecho.
¿Estamos? O sea, es algo práctico, es algo que nosotros debemos de poner bien delante de nosotros, que lo más importante es agradar a Dios. Y nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo. Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan. Y veamos lo que había en el corazón de nuestro Señor Jesús, y al Él buscar agradar a Dios también lo que Él obtenía, lo cual es para nosotros también. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, acá generalmente los evangelios son poderosos, y este año tuvimos la oportunidad de leer 2 veces los evangelios, y si usted no lo hizo, pues se la perdió, pero es importante. Entre más leamos los evangelios, más nuestra mente se va a ir renovando, el espíritu de nuestra mente. Y si leemos del versículo 26, dice 8:26, dice Jesús: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. ¿Cuántos creen eso? El que envió a Jesús, o sea, el Padre. Y dice, el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando lo crucificaran, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Vea qué tremendo esto, porque nosotros todavía no somos así. ¿Estamos? Mira, es que estamos hablando del Hijo de Dios, pues de Cristo, y dice: miren, nada hago por mí mismo. Tenemos que llegar a ese nivel. Dice: nada hago por mi propia cuenta, no hago lo que se me ocurre, no hablo lo que se me ocurre. Yo simplemente hago lo que el Padre me dice que haga, y hablo lo que el Padre me dice que hable. Tenemos que llegar a ese nivel. Pero luego dice en el versículo 29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Dice: porque yo hago siempre lo que le agrada. Miren, esto es poderoso. ¿Sí? Dice, Jesús mismo, el Hijo de Dios, dice: miren, el Padre conmigo está. O sea, su presencia siempre está conmigo. A veces nosotros, pues a veces por normalmente falta de conocimiento, y por no tener nuestros sentidos espirituales así sanos, abiertos, a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y declaramos que la presencia de Dios va conmigo. La presencia de Dios está conmigo, cuando muchas veces no es la presencia del Dios Altísimo la que está con nosotros, sino presencia de otro tipo de espíritus. ¿Sí? Y basta ver con el ambiente, a veces el que se provoca, o el que provocamos o provocan otras personas. Uno tiene que aprender a discernir qué presencia es la que llevamos y qué presencia llevan también otras personas. ¿Sí? Y el Señor Jesús dice: miren, el Padre siempre está conmigo, su presencia siempre está conmigo. ¿Cuántos quieren tener siempre la presencia de Dios en su vida? Pero Él es claro. Mire qué enseñanza más poderosa. Él dice: miren, el Padre siempre está conmigo, su presencia siempre está conmigo, pero es por algo. Y Él claramente dice: su presencia está conmigo porque yo hago siempre, no de vez en cuando, siempre lo que le agrada. O sea que para que la presencia de Dios esté siempre con nosotros, hay un requisito: hay que estar agradando al Padre. Es por eso que es tan importante aprender a agradar a Dios, cómo poder agradar a Dios, que nos enseña la misma palabra que debemos de hacer para que Dios esté agradado con nosotros. Cuando la presencia de Dios es con nosotros, mire, es cuando verdaderamente se cumple: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero por ser tan descuidados en este sentido, en que no estamos conscientes de si estamos agradando o no a Dios, créanme que hay mucha falta de conciencia al respecto. ¿Sí?
No estamos del todo conscientes si lo que estamos haciendo, si lo que estamos diciendo, si lo que estamos planificando, o si nuestros deseos o pensamientos, no estamos del todo conscientes si son agradables o no a Dios. A veces ni siquiera se nos ocurre pensar si estamos agradando o estamos desagradando a Dios. Y cuando no estamos conscientes de ello, tampoco nos arrepentimos cuando lo hemos desagradado, porque somos insensibles al corazón de Dios. ¿Sí les hace sentido esto? Es por eso que esto es para que empecemos a despertar aún más nuestro espíritu. Tenemos que ser bien sensibles al corazón de Dios, bien sensibles al Espíritu Santo, para saber ir comprobando por nosotros mismos también, porque la palabra nos enseña que hay que comprobar lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Hay cosas que la Biblia nos enseña claramente y hay cosas que usted y yo tenemos que ir comprobando, pero para ello tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, sensibles cuando el Espíritu Santo está agradado y sensibles cuando el Espíritu Santo está contristado, está entristecido por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por todo lo que hacemos, lo que pensamos, porque recuérdense que Él oye nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Si algo necesitamos es tener sensibilidad. Y la presencia de Dios va a estar con los que le agradan. Jesús dijo: el Padre está conmigo. ¿Sí? Y es importante porque Él dice: porque hago siempre. Nosotros no hacemos siempre lo que agrada a Dios, ¿sí? A veces hacemos cosas que agradan y cosas que les agradan. Pero ¿cuál es el propósito? Que cada vez hagamos más cosas que agradan a Dios. O sea, al ir aprendiendo, hagamos más cosas que agradan a Dios, porque esto trae muchísima bendición. Ya vimos en Eclesiastés que al hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da conocimiento, le da, ¿qué más? Le da gozo. Y el que tiene el gozo de Dios, ¿sí? El que tiene el gozo de Dios siempre va a estar fortalecido, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es el gozo nuestro, es el gozo que viene de arriba. Es el gozo del Altísimo. Y si algo necesitamos es ese gozo, no el gozo del mundo, no el gozo de los deleites del mundo. Eso, al contrario, eso solo nos debilitan. Pero el gozo que viene de arriba, ese nos mantiene fortalecidos para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Dios, a pesar de lo que nos pueda estar pasando en nuestra vida. Necesitamos aprender a agradar a Dios, para que su presencia esté con nosotros, para que su presencia siempre esté con nosotros. Pero para ello hay que pedirle al Señor que nos abra los sentidos espirituales, porque no vamos a saber si estamos agradando a Dios o no si no tenemos esa sensibilidad a su corazón. Y no me extraña que el apóstol Juan sea el que escribe muchas cosas bastante del corazón de Dios y de Jesús, porque Juan era bastante sensible al corazón de Jesús. Recuerdan que él se recostaba en el pecho de Jesús. Es por eso que los otros apóstoles, por ejemplo Mateo, Marcos, ellos escriben, por ejemplo, que Jesús decía: de cierto te digo. Pero el apóstol Juan siempre pone: de cierto te digo. O sea, Juan oía un poco más de lo que oían los demás. Él tenía más pegado su oído al corazón del Señor. Y eso es algo que a nosotros nos hace falta. Y vea qué relación la que tuvo Juan con el Señor Jesús, que se le reveló del Apocalipsis. Juan aprendió a tener esa actitud de agradar a Dios, estuviera donde estuviera. Es por eso que vemos cómo Juan, a pesar de que fue desterrado a la isla de Patmos, ¿sí?, lo enviaron solo, apartado de familia y de todo. Sin embargo, allí mismo él siguió siendo un adorador en espíritu y en verdad. Allí mismo él se metía en el espíritu en el día del Señor. No necesitaba él estar con más gente. Él aprendió a tener una relación directa con el Señor. De hecho, el apóstol Juan fue el único que estuvo con María cuando crucificaron a Jesús. Los demás huyeron. Solo Juan permaneció ahí. Fue valiente.
porque él se arriesgó a que también a él lo agarraran y lo crucificaran allí mismo, pero a él no le importó. Entonces, mis hermanos, es impresionante y a mí me impacta mucho, porque él agarró estas palabras de Jesús y las escribió y diciéndonos que Jesús dijo que el Padre estaba siempre con él, porque él hacía siempre lo que le agrada a Dios. Tenemos que aprender a agradar a Dios. Y es por eso es tan importante aprender a conocer la voluntad de Dios, porque créanme que al final todo se resume, todo lo que, mire, incluso crecer y madurar espiritualmente no es un fin en sí mismo. Sí. Crecer y madurar espiritualmente es para que usted y yo lleguemos a agradar a Dios totalmente en todo y por todo. Si me acompaña a Colosenses capítulo 1, una oración que es muy conocida para usted y para mí, y con esto voy concluyendo y quiero que oremos. En Colosenses, cuando tenga Colosenses me avisa y me espera. Colosenses capítulo 1, vea lo que dice acá cuando Pablo ora por los cristianos de la iglesia de Colosa. Dice el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ¿cuál era el propósito? Para que anden como es digno del Señor. Diga conmigo: tengo que aprender a caminar, a vivir como es digno del Señor. ¿Y cómo caminamos como es digno del Señor? Lo dice ahí mismo: agradándole en todo, no en unas cosas, no de vez en cuando. Tenemos que aprender a agradarlo en todo, como nuestro Señor Jesús. Estamos llevando fruto, dicen, toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, conocer su voluntad, para hacer su voluntad, porque eso nos va a ayudar a vivir como es digno delante de Él, agradándole en todo, dándole contentamiento al corazón del Padre, y Él pueda decir de nosotros, como lo dijo de Jesús: este es mi hijo, o esta es mi hija amada, en quien tengo contentamiento. Amén. Y entonces su presencia va a estar siempre con nosotros. Tenemos que aprender. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar a hacerlo. Así es que vale la pena que abramos nuestra mente y nuestro corazón a aprender cómo agradar a Dios. ¿Cuántos quieren aprender esto? Pónganse de pie y vamos a orar para que nos abra los sentidos espirituales. Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos. Padre celestial, reconocemos nuestra necesidad de aprender a agradarte. Padre, gracias porque nos has dejado por escrito que las personas que te agradan, tus hijos que te agradan, tú les das sabiduría, les das conocimiento, les das gozo, y también añades bendición, provisión material, sin afanes. Señor nuestro, somos necesitados de aprender a agradarte. Necesitamos seguir tu ejemplo, Señor Jesús. Necesitamos, Padre, que sean abiertos nuestros sentidos espirituales para ser sensibles a ti, a tu corazón, sensibles a tu espíritu. Señor nuestro, venimos a rendirte nuestros sentidos espirituales, para que tú los sanes, para que tú los laves con tu sangre, Señor Cristo Jesús. Sean abiertos y lavados con tu sangre los sentidos espirituales de cada uno de nosotros, de los que estamos acá, de los que están viendo y oyendo, y de todos nuestros hermanos en esta tierra, para que seamos sensibles a ti, Señor. Danos oídos para oír tu corazón.
Danos tacto espiritual para ser sensibles a tu presencia. Señor nuestro, sálvanos, sálvanos, Cristo, de toda insensibilidad a ti, al Espíritu Santo, a nuestro Padre eterno. Que ya no sigamos siendo indiferentes, Señor, a tu corazón. Perdónanos por todo este tiempo que hemos sido indiferentes a tu corazón, que no nos hemos preocupado, Señor, si estás agradado o no estás agradado con nosotros. Hemos estado viviendo solo por vivir, yendo a la iglesia solo por ir quizás, Señor, pero hoy entendemos nuestra necesidad de ser sensibles a ti, Señor, de tener conciencia, Señor, si nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones son agradables a ti o no. Necesitamos sanidad divina. Te ruego por sanidad divina, Señor nuestro, para cada uno. Sálvanos, Cristo. Sana nuestros sentidos espirituales. Y usted pídale de corazón. Mire, necesitamos urgentemente esa sensibilidad al Espíritu Santo. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles a su reprensión, sensibles también al bien hecho de Dios. Abacanda, Rabasaya, Padre, clamo la sangre de Cristo Jesús a favor de nuestros sentidos espirituales. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos tener una relación real, genuina contigo, Señor nuestro. Oír tu voz, conocer tu voz. Todos extiendan sus manos, por favor. Padre, por fe aplico la sangre de Cristo Jesús a los sentidos espirituales de cada uno en este lugar y de los que están viendo y oyendo. Sean abiertos los sentidos espirituales de cada uno. En el nombre de Jesús, reciban sanidad en sus sentidos espirituales. Por obra del Espíritu Santo, tus sentidos espirituales sean saturados con la sangre de Cristo Jesús. Sean limpios en la sangre de Cristo Jesús. Sean santificados tus sentidos espirituales. Y toda obra del enemigo que ha estado estorbando tus sentidos espirituales, esas obras del maligno, ordenamos que se deshagan ahora mismo y se quiten de cada uno. Libres de todo espíritu de indiferencia, de todo espíritu de estupor ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre celestial, te ruego, se ha despertado el espíritu de cada uno de nosotros, el espíritu de cada uno de nuestros hermanos, espíritu de cada persona que está acá y que está viendo y oyendo. Despiértate, espíritu de cada persona. En el nombre de Jesús le hablo al espíritu de cada uno. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los que duermen y te alumbrará Cristo. En el nombre de Jesús. Ángeles de Jehová, sacudan el espíritu de cada uno de nosotros. Sea despertado completamente el espíritu de cada uno para ser sensibles al corazón de nuestro Señor. Padre, la sangre de Cristo limpia el espíritu, el alma de cada uno de nosotros de todo tipo de contaminación que nos está estorbando, impidiendo ser sensibles al Espíritu Santo. Padre eterno, Padre santo,